Yo quiero que vayamos allí al libro de Romanos 12:2. Gloria a Dios. Hoy tenemos a la hermana Rosa, a la hermana Bianca, que nos van a estar ayudando. Gloria al Señor, amén. Yo quiero introducir, gloria al Señor, la tradición, de dónde viene, de dónde salió, gloria a Dios. Y la hermana Rosa nos va a estar compartiendo por qué debemos evitar este tipo de eventos hacia nuestros hijos, amén. Y igual la hermana Bianca va a estar compartiendo cómo podemos cubrirnos de que todo esto pueda afectar, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Cómo poder cubrir a nuestros hijos aún en medio de todo lo que miran, pero que sus corazones se mantengan puros delante de Dios, amén. ¿Cuánto les interesa saber eso? Ok, vamos allí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos vamos a ir brincando ciertos versículos. Dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transfórmate, renueva tu entendimiento. O sea, no te quedes con lo viejo, con lo antiguo. Dice, para que así puedas ver cuál es la perfecta voluntad de Dios para ti, para tu vida, para tus hijos y para tu casa. Amén. Y vamos ahí a Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, dice que y estos que no lavaban sus manos, o sea, los fariseos se asustaron y dijeron: ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos sucias? Jesús comienza a darles una lección y les dice: no es lo que entra al hombre que contamina, sino lo que sale. Pero Jesús les dijo en el versículo 8 algo bien tremendo. En pocas palabras le dijo: ustedes se fijan en las cosas pequeñas, ¿verdad? Pero ustedes son bien tremendos. Y fíjate lo que dice aquí, versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis ¿a qué? A tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestras tradiciones. Y en Jeremías capítulo 10, versículo de 2 al 3 dice: no aprendáis el camino de las naciones. Amén. Jeremías 10, 2, 3. Pablo en el libro de Romanos nos dice: oye, no se conformen con lo que está pasando alrededor de ustedes, sino transformen, busquen a Dios, busquen la voluntad de Dios para que entiendan el verdadero camino correcto de Dios. Amén. Y Jesús le dice a los fariseos, a los que lo están escuchando, dice: oye, ustedes cambian el mandamiento de Dios porque les gustan sus tradiciones. Y Jeremías, el profeta, le dice al pueblo de Israel: no aprendas los caminos de las naciones. ¿Por qué? Porque eso va a corrompir tu relación con Dios y te va a alejar de la presencia de Dios. Amén. Y le leo estos versículos, hermano, porque hace como 1 año, 2 años, no me acuerdo que yo di un estudio sobre lo que era la Navidad. Y una familia dijo: oh no, dijo, si le van a quitar el árbol a mis hijos y le van a robar la imagen de Santa Claus a mis hijos, preferimos irnos de la iglesia. Entonces, y yo me quedo como: what? O sea, lo que es todavía que el mundo viva dentro de tu corazón y no ser renovado por una relación íntima en la presencia de Dios. Porque como pastores nosotros cumplimos con traer la enseñanza, pero cada quien escuche y que le sea revelada la palabra de Dios a su corazón para el beneficio de su propia casa. Amén. ¿Estamos aquí? Hoy vamos a hablar sobre lo que es Halloween. Hablaremos sobre las cosas que muchas veces, hermano, festejamos, pero muchas de las veces no sabemos el origen de las cosas. Si yo preguntara aquí, hermano, ¿usted por qué celebra Halloween? Muchos de nosotros vamos a decir: no, es que para vestirlo de princesa, para andar comiendo dulce, ya la muela tan podrida, pero usted anda ya comiendo dulce. Gloria a Dios.
Y son cosas de las cuales especialmente los jóvenes que nacen acá, los jóvenes que los traen pequeños, desde la escuela nos comienzan a introducir ese tipo de tradiciones paganas. Son tradiciones paganas, son tradiciones que no vienen de Dios, son tradiciones que fueron puestas por hombres, ¿verdad? Inspiradas por el enemigo para quitarle la gloria al Señor. Amén. Muchas personas en esta época festejan el día de Halloween disfrazándose, ¿verdad? Tocando de casa en casa, agarrando dulces, agarrando ciertos regalos, ¿verdad? Los niños disfrazados y usando la famosa palabra trick or treat, ¿verdad? Esto sucede cada 31 de octubre. Casi todo el mundo festeja, ¿verdad? Este tipo de fiestas paganas, festejan este mal, ¿verdad? Y sin saber que todo esto viene de orígenes para celebración de los muertos, hermano. Entonces aún la gente decora sus casas, pone los jack-o'-lanterns, ¿verdad? Que si usted mira ¿cómo se llaman esas cosas? Las calabazas, les hacen, ¿verdad? Dibujitos, les ponen, ¿verdad? Una candelita y se mira bonito. Pero vamos a ver por qué y de dónde viene todo ese tipo de cosas. Amén. Los niños de mucha parte del mundo esperan ansiosamente ese día, pues se disfrazan y regalan dulces, ¿verdad? Por todos lados. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña era uno de las festividades más bonitas. Y igual mi madre nos sacaba y andamos diciendo trick or treat. Si no nos daban, le hacíamos una maldad a la casa, ¿verdad? Pero usted va a venir, suena chistoso y hacía cosas, ¿verdad? Medias raronas, pero todo esto usted va a mirar de dónde viene. Esta fiesta tiene un verdadero origen de maldad. ¿Estamos aquí? Que va de la mano con cosas ocultas, lo que es la brujería, lo que es la santería, lo que es la idolatría. Y los que saben su verdadero significado o el verdadero origen de estas fiestas, ellos se benefician de que las personas lo celebren, pero que las personas no entiendan lo sucio y lo diabólico que son estas celebraciones para seguir atrayendo almas al infierno, hermano. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Cuál es el origen histórico de Halloween? En los años antiguos existía un grupo, ¿verdad? En los pueblos, en lo que se llama en los indoeuropeos de la edad de hierro, de la edad media, que se extendieron por gran parte de Europa, llamados los celtas. Escuche bien esto. Este grupo se llamaban los celtas. Ellos vivían en las islas británicas, ¿verdad? En las Escandinavias y en la Europa occidental. Este era un grupo de personas. Era una sociedad como cualquiera que hoy existe, pero sus usos de estas personas, de los celtas, y sus costumbres fueron controladas por una sociedad de sacerdotes paganos llamados los druidas. ¿Estamos aquí entendiendo? Era un grupo de personas, ¿verdad? Era un pueblo que se llamaban los celtas, pero entre esos nacían ciertos sacerdotes que se llamaban los druidas. ¿Estamos aquí? Sus funciones, ¿cuáles eran las funciones de esta gente? Era conectar a la gente con los dioses, realizar ciertos ritos, ¿verdad? Asesoraban aún hasta líderes, curaban ciertos enfermos y resolvían problemas. Hoy en día le podemos llamar a eso brujos, brujería. ¿Estamos aquí? Ellos adoraban y servían a Samhain. ¿Y quién es Samhain? Samhain se refería al dios de los muertos. ¿Estamos aquí? Cada año, el 31 de octubre al 1 de noviembre, los druidas que venían de los celtas, los druidas siendo los sacerdotes, celebraban la víspera del año nuevo celtico, dice, en honor a su dios Samhain. ¿Estamos aquí entendiendo? Marcaba el final de una cosecha y el comienzo del invierno, la mitad oscura del año. Celebraban de que ya se iba lo que era el verano y celebraban lo que era el invierno. ¿Estamos acá? Ellos creían que durante esa noche, escuche bien esto, durante esa noche el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se adelgazaba y les permitían comunicarse con los espíritus.
de los muertos. Usted me está entendiendo, porque quiero que entienda de dónde viene esto. Ellos pensaban que esa noche, esa tarde, ¿verdad? Ellos podían tener más acceso a comunicarse con los espíritus de los muertos. Estamos aquí. Y de aquí sale la tradición de Halloween. Entonces, esto se trata de una tradición anterior en las Islas Británicas, y enseñaban la religión de los druidas, lo que era en Inglaterra, lo que era en Francia, lo que era en Alemania y en los países de los célticos. Amén, estamos aquí. Todo eso tiene que ver con en sí, hermano. Toda tradición que miramos en los Estados Unidos, siempre sus tradiciones y su origen vienen de Europa, de Francia, de todos esos lugares por allá. Amén. Si usted se fija, hoy en día lo que es la área británica y de Europa son los que menos tienen cristianos. No quieren las iglesias, queman las iglesias. Es muy poco lo que es el avivamiento cristiano en ese lugar, porque siempre o la iglesia tradicional católica ha tenido control de ella, o los espíritus de los brujos ha tenido control de las generaciones. ¿Estamos aquí? Las festividades del Samhain se celebraban con una serie de festividades o de fiestas que duraban una semana, finalizando con la fiesta de los muertos. Estamos aquí. El índice de este origen es celebrar a los muertos, que daba inicio al año nuevo de los celtas. En esta fiesta los druidas, estos sacerdotes a manera de brujos y adivinos, se comunicaban con sus antepasados. ¿No se le hace conocido eso? ¿Aló? ¿Quién viene de ese tipo de familia? ¿Quién viene de ese tipo de origen de brujería, donde vas y consultaban una divina y de repente se le cambiaba la voz a la divina, y de repente que traían que al brujo mayor, que al brujo menor, que al chiquitín, que no sé qué, que no sé cuánto, que a Macolao, que no qué rollo, ¿verdad? Todo ese relajo, ¿verdad? Y al que le crea toda esa brujería, para ellos se manifiesta, pero al que no cree y está cubierto con la sangre de Cristo, hay una protección divina de parte de Dios. ¿Estamos aquí? En esta fiesta los druidas, o estos sacerdotes a manera de brujo y adivina, se comunicaban con sus antepasados, que quería decir con los muertos. Amén. O sea, esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad y la encarnación en los animales. Hasta el día del sol los indios piensan que las vacas, ahí está metido su familia. Por eso usted mira la India pobre en algunas partes, usted mira una cochinada en ese lugar, pero no matan las vacas, porque dice: allá va mi tío, allá va mi tía. Usted piensa que es chiste, pero es verdad. Allá va esto. Para ellos la vaca es sagrada, hermano. Qué tremendo, hasta el día del sol. Pero también hay gente que todavía va y consulta a los adivinos y decir: ¿qué me espera? ¿Con quién me casaré? ¿Me ganaré la lotería? Esto no es de ahora, esto ya viene desde hace tiempo atrás. Estamos aquí. Los druidas creían que esa noche los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Para la gente que se quedaba ahí, yo sé que muchos de ustedes que vienen de los pueblos, ¿verdad?, no salían después de las 8, ya no salían porque el baño estaba hasta allá y decía que el espíritu de la abuela anda ahí, ¿verdad? Pues ellos creían lo mismo, ¿verdad? Que los muertos que vivían en esos hogares regresaban a sus hogares. Y si los vivos, escuche esto, si los vivos, la gente que vivía ahí, no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de terribles cosas les podrían ocurrir a esa familia. Si los espíritus malignos no recibían un festín, un treat, un regalo, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. ¿Cuántos de ustedes han salido de esas tradiciones que viene el Día de los Muertos? Van a donde está el abuelo, la abuela, le ponen un tequila, le ponen el pozole, le ponen la enchilada, le ponen esto, le ponen el otro, ¿verdad que sí? Porque piensan de que ellos se lo van a tragar estando muertos. Qué ocurrencias más estúpidas, hermano. Y claro, el siguiente día tú regresas y no hay nada, porque los guainíos que andaban ahí pues se le echaron todo. Pero usted decía: el tío se levantó y se lo tomó.
Los jóvenes de hoy en día no entienden esto, pero tu papá y tu mamá entienden de lo que estoy hablando. Estos jóvenes no saben. Ellos, la gran lucha de ellos es: ay, no me aman, ¿verdad? Pero nosotros venimos de ciertas cosas allá medias raras, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Y lo mismo sucedía con ellos. Ese día lo dedicaban a los muertos y les preparaban grandes fiestas, les preparaban grandes comidas, porque si no, ellos decían: si no les tenemos listo la comida, ellos nos van a hacer algo. Habían personas que se disfrazaban como animales, como hoy la gente lo hace. Se disfrazaban como ángeles, se disfrazaban como diablos, se disfrazaban con diferentes tipos de pieles y se ponían máscaras según para espantar o confundir a los malos espíritus. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y ellos encendían grandes, ¿cómo se podría decir? Hogueras, ¿verdad? Alrededor de todo ese lugar, supuestamente para que los espíritus no los atacaran a ellos. O sea, es que son tradiciones, hermanos, de las cuales vienen desde hace tiempo atrás y hasta el día del sol hay gente que todavía practica este tipo de cosas, como poner, ¿verdad? Poner un de ajo en la esquina de la puerta, pasarle un huevo porque de seguro algo está pasando con el niño, ¿verdad? Ponle una de estas rojitas aquí para que no le hagan ojo, ¿verdad que sí? Poner tijeras, ¿verdad? Ahí en la puerta, ¿verdad? Poné agua, poné esto, poné aquello, poné aquí, para que no se acerque el diablo. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que, y no les quiero quitar mucho tiempo a las hermanas, pero me acuerdo una vez, ¿verdad? Yo era recién mamá, yo no sabía que era desvelarme en las noches por un bebé o lo que sea. Y yo me acuerdo, mi hija, la más grande, estaba llori, yo no la escuchaba, pero andaba la abuelita de mi esposo ahí, ¿verdad? Entonces, y dice: agarren a esa niña, dice, agarren. Y yo me levanté y dije: ay, sí, cierto, está llorando, dije yo, pues tenía yo 16 años, hermano. Y mi esposo sale y le dice: ¿pero por qué? Dice: porque anda una bruja alrededor, dice, que le va a chupar el alma. O sea, cosas, tradiciones, hermanos, que uno dice: my God. Y más cuando de repente le preguntaron a mi esposo, le dijeron: oye, ¿y para cuándo el bautismo? Porque usted sabe que cuando uno anda allá afuera, uno quiere fiesta de bautismo para entrarle duro a la tomadera, ¿verdad? Cuando mi esposo le soltó a su familia que no iba a haber bautismo, no, casi se desmaya todo el mundo ahí. No, pero ¿cómo no, su alma va a vagar? ¿Ya? O sea, cada tradición. ¿Cuántos vienen de ahí? Porque no me quiero sentir sola aquí, ¿verdad? Para que lo que le estoy diciendo usted compare cómo el diablo lo va disfrazando y lo va cambiando, pero se sigue haciendo los mismos ritos y las mismas tradiciones. ¿Estamos aquí? Había personas, como le digo, que se disfrazaban. Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? La gente se disfraza. Tenían la costumbre de poner comida para los espíritus y vaciar nabos, ¿verdad? No sé cómo explicarle ese tipo de fruta. Después usted lo busca, ¿verdad? Pero era un así, algo así chiquitito. Amén. Que lo que hacían es que lo abrían para ponerle una candelita ahí. Lo usaban como lamparita. ¿Estamos acá? Entonces tenían la costumbre de poner comida para los espíritus, ¿verdad? Vaciar los nabos para poner velas dentro y luego se convirtieron en calabaza. Ahora dejaron los nabos y ahora comenzaron a poner calabazas, que ahora es la tradición de Halloween, ¿verdad? Lo hacían tallando una cara enfrente para representar el espíritu demoniático del que recibían, de donde ellos recibían su poder, su conocimiento, y que se encargaría de ejecutar toda maldición o iluminar los caminos de ellos, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, en ellos había magia negra y magia blanca, porque creían en lo bueno y creían en lo malo. Creían en que los demonios y los muertos les podían hacer algo, pero también creían en que los demonios y los muertos iluminaban su camino. Para que usted mire de dónde viene todo eso. ¿Cuántos de ustedes en su pueblo escucharon todo ese relajo? No, es que no le encontramos enfermedad y lo llevaban con tal brujo. Es que te hicieron brujería. Entonces vamos a contraatacar esa brujería que te hicieron con otro tipo de magia, con otro tipo de rito, ¿verdad? Y supuestamente se encontraban dos brujos peleando entre sí y tu cartera bien vacía, ¿verdad? Igualmente ellos. El nabo
encendido por una vela, lo ponían adentro y era una linterna para los druidas por la noche. Ellos lo llamaban Jack, el espíritu de la linterna. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los siglos XVIII y XIX, los colonizaron y hallaron que los nabos no eran tan grandes para ser usados, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces esta figura tan representativa de Halloween se llamó Jack, y el que vive en una linterna, y después vino a ser Jack o Lantern, ¿verdad? En inglés para los jóvenes, o linterna de Jack. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque no lo quiero perder. Ahora, existe un hombre que se llamó el Papa Gregorio, que declaró el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos. Estamos hablando de dónde viene todo esto. Santos se traducía, para ellos se decía Hallow, ¿ok? En inglés se decía Hallow, y como even o evening, en la avíspera. Halloween para ellos era la avíspera de todos los santos, que era el 31 de octubre para entrar en los 1 de noviembre. Su celebración era para las almas de los muertos. Escuche esto, para las almas de los muertos que estaban en pena. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Que nos decía, mira, pues depende de cuánto demos, así el sacerdote va a rezar y así él va a sacar el alma del lugar del limbo, de la pena. ¿Cuántos de ustedes todavía se acuerdan eso? No, Dios mío, es que usted viene del cielo, usted baja del cielo, ¿verdad? Que a los padrecitos decía, ay, yo todavía miro que la pata la tiene metida en el fuego. Y venía la familia y daba otros $1,000 más, ¿verdad que sí? Para que hicieran más rosario y la gente pudiera, ¿qué? Oh, ya sacó el dedo gordo, le falta el chiquitín, otros $1,000. Jóvenes, de ahí vienen sus papás. Por eso cuando usted diga, ay, que mi papá no me entiende, ¿y cómo te va a entender con toda esa basura que traía en la mente? ¿Estamos aquí? Entonces su celebración era para las almas de los muertos que estaban en pena, a los cuales los vivos tenían que llevarles regalos, comida, y si no, ellos creían que los muertos se iban a vengar de ellos. ¿Estamos aquí? Toda festividad tiene sus raíces. Diga, tiene sus raíces. Los celtas creían en la encarnación, en los animales, en la brujería, en la ciencia oculta, en la magia. Ellos en sí creían que podían hablar con los muertos, hermanos. Los celtas adoraban al Señor de la muerte. ¿Qué hace hoy en día la raza hispana? ¿A quién adoran? A la maldita difunta. ¿Verdad que sí? Se la tatúan, le hacen ciertas promesas. Hay gente que ya cuando conoce a Cristo hasta tiene miedo de tirarla porque piensa que todavía tiene poder, cuando la muerte ya no tiene poder desde que Cristo la venció en la cruz del Calvario, hermano. Entonces los celtas, ellos sí adoraban al Señor de la muerte con fiesta en el invierno y sacrificios humanos de niños. Ellos creían que el Señor de la muerte reunía las almas para escoger quién podría reencarnarse en los animales. Muchas de las festividades de hoy en día comenzaron a contagiarse con estas fiestas. Por ejemplo, los hindús tienen la noche de Holi, así le llaman ellos, la noche de los muertos. Los indios tienen una fiesta cada 12 años para los muertos. Los mexicanos, los compatriotas de la nación de la bandera rojo, blanco y verde, tienen el Día de los Muertos, creo que es el 2 de noviembre. Tradiciones paganas que no sabemos de dónde vienen, pero el diablo nos las decora muy bonito para nosotros estar atrapados, encerrados, atados al demonio. Entendimos de dónde viene Halloween. Entendimos que es una tradición que comenzó por ciertos sacerdotes que en sí fueron satanistas, porque todo aquel que invoca espíritus inmundos es un servidor del diablo. Ahora, trick or treat, o en español treta o trato, los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos exigían niños. Exigían vírgenes para ofrender a su dios Samhain, que es el dios de los muertos.
En el festival, si se lo daban, hacían un trato, hacían un tree y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento, o las personas que exigían, se lanzaban maldiciones sobre la casa entera, y según ellos, alguien de esa familia iba a morir ese año. Y eso era la trampa, el trick. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, ¿qué hacen hoy en día la gente? Tocan puertas, no dan dulce, algo llega a suceder, según ellos, la tradición. Estamos acá. Antes lo hacían de una forma tan fuerte que hasta mataban. Hoy en día el diablo lo hace según jugando, pero atrás de todo eso, hermano, hay cadenas, hay ataduras, hay demonios, hay cosas que tú no te imaginas que atan la vida de las personas. ¿Estamos aquí? El significado oculto, la fiesta de Halloween, es decir, el festival de los muertos. Escucha esto. Halloween significa el festival de los muertos, el festival de Samhain. Todavía hoy en día es celebrado oficialmente este Halloween, el festival de los muertos. Oficialmente es la celebración más grande de los satanistas alrededor de todo el mundo. Del ocultismo, adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, si sabe quién es él, el escritor de supuestamente del libro o la Biblia, como le llaman ellos, satánica. Autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Biblia de Satán. Todo eso se hizo allá en California. Ese hombre levantó una iglesia, bueno, le llaman iglesia, ¿verdad? Pero un lugar donde todos los satánicos, todos los brujos en California se congregaban, hacían pacto con el diablo para más poder, para más dinero, para ir y llevar ciertos ritos, artistas, doctores, gobernantes, diferentes. Por eso hay una fiesta, ¿verdad? Que en sí hasta el día del sol dicen que es algo oculto, pero la mayoría de la gente sabe que hay una fiesta en el año en California, en una montaña donde van todos los presidentes, van todos los gobernantes, van todos los CEOs, van todos los artistas, van todas esas personas de grandes influencias del mundo a hacer ritos satánicos. ¿Tú entiendes eso? ¿Para qué? Para que la música tenga gran influencia sobre la nueva generación. Para que los presidentes y todos aquellos gobernantes puedan gobernar bajo el sistema del príncipe de Belcebú, que es el diablo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí entendiendo? Nada que ocurre en la tierra es por casualidad. Esa gente va y entrega su misma alma al diablo, hermanos. ¿Estamos aquí? El mismo hombre que escribió este libro satánico, ¿verdad? En lo que es tipo sacerdote de la iglesia del diablo, ¿verdad? Dice que este hombre dice que hay 3 días sumamente importantes para todos los satanistas. Y el día más importante es el día de Halloween. La iglesia satánica asume como suya esa celebración. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan con el festivo de Halloween. Entre esos días, escuche bien lo que le voy a decir, esta gente ayuna para buscar la voluntad del diablo. ¿Cuántos van a venir al ayuno este fin de semana? Ay, sin vergüenza fuéramos. Que esta gente está desde el 5 de septiembre al 9 de noviembre ayunando para buscar la voluntad del diablo. Y a nosotros Dios nos dice que vengamos 3 días y ponemos otras cosas en primer lugar. Sin vergüenza fuéramos. ¿Dónde está el ejército del Creador? ¿Dónde está el ejército del Todopoderoso? El Señor necesita, porque aunque ellos ayunen 40,000 años, pero con un hombre que se levante con fe, declarando la palabra de Dios, destruye toda obra del diablo. Mire Elías. ¿Cuántos sacerdotes no tenía Baal? ¿Cuántos? 400. Y con un hombre que se levantó, los ejecutó a todos. Les cortó la cabeza. Es que Dios no necesita mucho para salvar, pero sí necesita un hombre que le crea para hacer cosas grandes aquí en la tierra, hermano. Entonces aquí lo esperamos en el ayuno.
Esta gente ayuna para buscar la voluntad del diablo. Por eso cuando usted venga aquí, ay, aquí estoy otra vez, Señor. Amén, amén. No, Señor, tu voluntad, quiero buscar tu voluntad. Guíame, ilumíname, dame discernimiento, activa los dones, úsame, Señor. Aquí estoy, llévame a otro nivel, Padre Santo. Aquí está mi vida, te la entrego. Cámbiame, rompe lo que tengas que romper, añade lo que necesitas añadir, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero úsame, Señor. Esta gente ayuna para buscar la voluntad de Satanás. Hacen elecciones de sacerdotes, confesadores para los escritos de los libros del macho cabrío. Hacen ritual para maldecir al cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí? Eso de que usted siente desánimo, ¿verdad? Eso de que de repente usted estaba aquí y ahora está abajo, hermano. Hermano. Yo a veces he tenido sueños, o a veces escucho una voz que el Señor me dice, métete bajo mi cobertura. Y yo digo, pero ¿por qué eso? O sea, si estoy bajo su cobertura, pero porque hay cosas que a veces los brujos, sin que tú te des cuenta, lanzan. Pero cuando tú estás bajo mi cobertura, yo te mantendré segura, hermano. Ahora, no que les estemos dando crédito, pero cuando un cristiano se descuida de la oración, cuando un cristiano ama más su servicio que a Dios, ya no se quebranta, ya no busca la gloria de Dios, es papa frita para las influencias que esta gente manda para poder como cauterizar tu mente y que tú no pienses bien, no mires bien, no escuches bien, aún estando dentro de una iglesia cristiana. Ellos tienen una misión y los cristianos dejan las misiones que tienen por cualquier cosa, porque no quieren cambiar, porque no quieren humillarse, porque no quieren hacer la voluntad de Dios como Dios se las pide. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no te van a gustar, pero son necesarias. Y esta gente se corta, esta gente mata a su propia familia, esta gente hace tanta barbaridad para agradar al diablo. Oh, hermano, en estas fechas ellos se reúnen para preparar el día de Samhain, el día de los muertos. Ellos tienen reflexiones, ellos tienen disciplinas, ellos tienen ayunos, hacen tantos ritos tradicionales, hay confesiones de los pecados contra Satanás por sí. Fíjese, hermano, a ellos lo golpean. Escucha, y esto no te lo estoy diciendo por decírtelo, porque esto llevamos años y mi esposo está de testigo que hemos leído, hemos visto videos, hemos visto testimonios. A ellos lo golpean si hay alguien que duda del poder del diablo. A ellos, cuando aún escucha el testimonio de uno, en sí lo vamos a poner aquí, de un ex brujo que alguien le habló de Cristo, dudó, y cuando llegó con su sacerdote le dijo, algo te sucedió porque hay algo en ti que ya no se mira que realmente eres adorador de Satanás. Y a él lo golpearon por eso, porque para ellos es traición dudar del diablo. Usted se imagina, hermano. Y aquí la gente le da consejería, hermano, créale a Dios. Dios es poderoso, Dios es grande. Mire, que Dios es esto, que Dios es el otro, que Dios aquí, que Dios es... Será vos. Ay, yo quisiera a veces que una mano descendiera del cielo y le dieran el lomo, hermano, en la cabezota por dudoso. Ellos confiesan si han dudado del diablo. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales, a los artistas del diablo, ordenan ministros del rock, ordenan ministros de música, ministros de rap, managers, promotores, involucrando todo con el satanismo. Ellos tienen ritos bautismales con sangre. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Ellos no pueden tener ni un contacto con los cristianos. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, con sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, hay una inscripción en el libro del macho cabrío y comienzan para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús y de otros tipos de demonios. Noviembre 1 se sella a los satanistas, los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares, recuerdo a los muertos, para que sean altares que puedan invocar a los mismos demonios. Noviembre del 2 al 9 es la semana de las bodas de las brujas con el diablo. Hermano,
Todo esto es real. Usted a veces piensa que los maestros son maestros, los doctores son doctores, los presidentes son presidentes, los gobernantes son gobernantes, pero muchos de ellos son brujos. Muchos de ellos son brujos. Y hay brujos en las escuelas de nuestros hijos que se hacen pasar por educadores. Mi hija una vez llegó a la casa diciéndome: este maestro, hermano, y con todo respeto, si esta palabra, verdad, eso fue no, pero a la gacha, se pone, dice, en la mañana que llegamos, pone ahí su humo medio raro y comienza a hacerle así y comienza a invocar espíritu para que esté tranquila la clase. Hermano, a veces tú no te das cuenta a quién tú le entregas a tus hijos. Toda esta gente tiene una agenda, pero también los cristianos deben de tener un plan y una visión de parte de Dios. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del año nuevo para las brujas. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, de todo lo oscuro y de todo lo muerto. Cuando se envía a pequeños niños hacia afuera para ir a hacer trick or treat o Halloween, a pedir calaveritas, Halloween, realmente les estás enviando a festejar todo lo frío, todo lo oscuro, todo lo muerto, en el mismo contexto satánico y oculto. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de la fiesta moderna de Halloween viene de las viejas festividades de los druidas, de lo que te dije en el principio, y de las festividades romanas en honor a diferentes dioses para los romanos. ¿Cómo entró esta fiesta a nuestros días? ¿Entendimos todo esto, hermano? Cuando Constantino, ese hombre que un día tuvo una visión, cuando Jesús murió, resucitó, se fue, ¿verdad? Dejó a la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia comenzó a predicar de Jesucristo, ¿verdad? Y comienzan los soldados romanos a hacer grandes estragos. Hubo uno de ellos que tuvo una visión de una cruz. Pero ese soldado era un soldado pagano, romano. Entonces mixtió las cosas cristianas con las cosas, podemos decir, paganas del catolicismo. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces todo se hizo un revolú. Por eso hoy en día los católicos a los cristianos les llaman los hermanos apartados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente un día los cristianos y los católicos, los que adoraban los ídolos, se hicieron uno solo por este Constantino, por este soldado que tuvo una visión de una cruz, que creyó en Jesús, pero nunca dejaron lo pagano. ¿Sí? Pero de repente se levantó un remanente, que después te voy a traer esa enseñanza de dónde proviene el catolicismo. De repente se levantó una iglesia primitiva que verdaderamente dijo: no vamos a aceptar, no somos idólatras, no vamos a festejar tradiciones de hombres, no vamos a hacer esto. Y se apartaron de la iglesia tradicional, y por eso hoy en día les llaman los hermanos apartados. Usted es un hermano apartado. ¿Entendimos eso? Cuando Constantino se convirtió en el emperador romano, dictó una ley que declaraba al catolicismo como la religión oficial de todo el estado. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentaría la misma pena de muerte. Porque ahorita ya le voy a enseñar cómo entró esta fiesta a nuestros días. Alrededor del año 609 se transforma o se hace un lugar que se llama Panteón. Escuche esto, que es un templo pagano dedicado a los dioses, a los cristianos, a las vírgenes y a los mártires cristianos. Este Panteón, si usted va a Roma, ¿alguien aquí ha ido a Roma? Ok. Yo no sé, o sea, yo pregunto porque ve que todo... Si usted el día de hoy va a Roma, usted va a encontrar este templo hasta el día del sol. Usted lo va a encontrar. Y es un templo como hecho así en bolita, y ahora lo miran como arte. Pero ese templo, Panteón, fue dedicado a los dioses, a la iglesia cristiana, a las vírgenes y a las mártires cristianos. Eso está en Roma, actualmente en la iglesia católica.
En pocas palabras, este templo fue dedicado a todos los dioses de la tierra que la gente adora. La tradición celta entró cuando Constantino hizo que todos hicieran un revolú y que todas las religiones se juntaran. Los celtas entraron con mayor fuerza a esto. Cuando la iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el día de todos los santos, acuérdense que no estamos hablando de los santos puros de Cristo, sino los santos de los muertos, los ídolos. ¿Estamos aquí? Entonces en inglés se dice All Saints Day. Y anteriormente All Hallows Days, de donde viene la palabra Halloween, que proviene All Hallows Eve, que dice pastor, usted nomás escuche, ¿verdad? Que significa noche de todos los santos. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa Halloween? All Saints Day. ¿Qué significa All Saints Day? Noche de todos los santos. Y el significativo verdadero es noche de todos los muertos, los ídolos. Sin embargo, esta tradición europea se difundió más por todo el mundo a través de los Estados Unidos. ¿Estamos aquí? La fiesta en honor a todos los santos fue traspasada por este papa que se llama Gregorio III en el 741, en el año 741 al 1 de noviembre, ¿verdad? Que se dedicó una dedicación en esta capilla para todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma, que todavía existe hoy. Más tarde, en el 840, otro papa que se llamaba Gregorio ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. O sea, todo esto, hermano, la celebración de los muertos viene desde los celtas, viene desde los druidas, todo eso. Y ahora entra la iglesia católica y la iglesia católica dice: es necesario celebrar universalmente este día. Como fiesta tuvo su vigilia solemne el 31 de octubre. Esta vigilia fue llamada por los ingleses All Hallows Evening o Even, vigilia de todos los santos. Por otro lado, ya desde el año 998 había un San Odilon. Yo pensaba que ese nombre no existía, pero sí existe. San Odilon, en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido. El 2 de noviembre, hermano, orando por los muertos, por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en Europa. Vamos allá de Deuteronomio capítulo 18. Y ahí este tipo de oración a los muertos, oh, Dios nos los prohíbe. Por si usted tenía la foto de su abuela, de su madre, de su tatarabuela, y le tenía una candela, y le tenía una velita, y tenía las cenizas, o tenía una manta de no sé qué ídolo, y tenía esto, y usted todavía le prendía vela y lo adoraba, usted está en grande pecado. Su casa está en gran maldición, porque Dios prohíbe. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué dice? Adivinación. Cuando usted ande por el mercado y que le diga: le leo la mano. Ay, sí, fíjate que la oración no me funcionó. Léame la mano. Oh, hermano, usted está abriendo puertas a los demonios. Dice: ni quien practique. Usted piensa que es chistoso, pero hay cristianos que Dios guarde. Ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los, sí, porque hay gente: ay, se me murió mi mamá, sí, ya están en la sala y hablando con la mamá muerta, siendo cristiano. Habla con la mamá muerta y no con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes todavía hacen eso? Ay, mi papá de allá arriba me está mirando. ¿Qué papá? No, voltee, mire, si usted viera las caras que yo estoy mirando ahorita. Dios sabe por qué estamos trayendo esto. Las iglesias fueron inundadas por los paganos no convertidos. Eran paganos
forzados a entregarse a Iglesia Católica, perder sus vidas o perder sus vidas por, ¿cómo se dice?, desafiar al emperador. Los recién agregados traían todo tipo de religión, prácticas, ideas paganas a las iglesias, ¿verdad? Incluyendo el festival de Samhain, y exigieron que este festival se hiciera parte de toda la vida de todas las personas. La cultura popular llamó a la celebración o Hallowmas, pero ya sabemos que finalmente viene siendo Halloween. Conclusión, ¿quieres saber cuál es la conclusión? Al celebrar Halloween, la gente está celebrando a los muertos, a los espíritus, a los demonios, a los ídolos, siguiendo una tradición rita de los brujos. En sí el ser humano, hermano, por naturaleza es fiestero, ¿sí o no? Siempre busca algo por qué reunir, por qué festejar, qué hacer, de lo cual no es malo reunirse y pasar un buen tiempo, pero no con tradiciones paganas. Ciertamente cada cultura que tenemos es diferente. Tal vez en algunos países se realizan menos fiestas que en otros, pero hablemos en más concreto en Latinoamérica de las costumbres y las tradiciones que nos han sido impuestas a través de nuestros padres. No se diga en México, hay gran cantidad de celebraciones. Suramérica, en Centroamérica, por ejemplo, empezando el año comienzan con lo que es de los Reyes. Un mes después pasamos por el Día del Amor y la Amistad. Luego seguimos con el Día de la Primavera. Luego el Día del Niño. Luego el Día de la Mamá. Y al Día del Papá se olvidan. Pero luego el Día de los Maestros. El fin del ciclo escolar. Las vacaciones. El regreso a escuela. El Día del Grito de Independencia. El descubrimiento de América. Halloween. El Día de los Muertos. Y hasta finalizar el año de las festividades decembrinas, que es las festividades de diciembre. Con todo respeto, pero un pedín que se echen también lo celebran. Y cuando venimos aquí a celebrar fiestas, Jehová, y está todo mudo. No, hermano, no podemos celebrar cualquier cosa. Tenemos que saber de dónde viene, por qué viene, de dónde proviene. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué causa se hace? Si se glorifica a Dios o no se glorifica a Dios. ¿Estamos aquí? Y eso sin contar lo que en cada país o región incluye, como días especiales de patria, santos, vírgenes, objetos, animales, y forma cualquier cosa para aprovechar día que incluye a Satanás, y el diablo influye con gran influencia en las personas. La Biblia dice en Deuteronomio 10 lo que acabamos de leer, que no podemos, amado hermano, dice en Deuteronomio 18:10, dice: no se haya en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Es decir, que no lo lleves a los brujos, a tus hijos, a los curanderos, a los espiritistas y a los mediums. ¿Estamos aquí? Ni quien practique adivinación, ni agorrero, que significa ni quien predice el futuro, ni sortilejo, que quiere decir ni pactos o juramentos pecaminosos. ¿Estamos aquí? Ve que hubo un tiempo que los chavos se cortaban la mano y hacían pacto, y se hacían esto que para no sé qué, que pacto de sangre. Todo ese relajo no puede, a Dios no le agrada. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni magia blanca, ni magia negra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Y la palabra abominación significa blasfemia. Para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por esta nación Jehová echará a esta nación delante de ti. ¿Estamos aquí? Y en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué pasa con la gente que celebra y hace partícipe de estas cosas? Cosas semejantes a esas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Quedó claro, iglesia? ¿Quedó claro, iglesia? No podemos participar de fiestas paganas, de cosas que sabemos que el fin de ellas es darle gloria al diablo.
quitar la gloria hacia Dios y comienzan a adorar otro tipo de circunstancias, situaciones que atan a la familia, los hogares. Yo me sorprendo cuando yo paso ahorita por las calles y las casas, hermanos, todas con esqueletos y todo eso, y uno no tiene nada contra la gente, pero uno dice, my God, Dios, ¿de dónde tú nos sacaste, Señor? Cómo estábamos bajo maldición, en borrachera, en idolatría, en maldiciones, y todavía decorándole la casa al diablo, Señor. Una cosa increíble. Entendimos de dónde viene Halloween, por qué se comenzó a manifestar en Estados Unidos, a quién Halloween reproduce y por qué no lo debemos hacer. ¿Lo entendemos, iglesia? Dale un fuerte aplauso a Jesús y pasamos con nuestra hermana Rosa. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y verdad, bien tremendo todo lo que esta festividad, como es muy famosa, verdad, en este tiempo, porque todo este mes de octubre, cómo se promociona, verdad, lo que es Halloween. Y pues sí, hermanos, aquí nosotros tenemos que abrir nuestros ojos al mundo espiritual, a la verdad, porque muchas veces estamos cegados a lo que el enemigo cómo trabaja, ¿verdad? Y a veces ni sabemos ni de dónde viene, ni quién lo preparó, y somos partícipes pensando, ¿verdad? Que tal vez son fiestas inocentes, o es cosa que no tiene maldad, pero algo que, ¿verdad?, nosotros hemos aprendido y es lo que es Halloween, entendimos que eso no es de Dios. Definitivamente eso es una fiesta pagana. Entonces, ¿por qué no es bueno que los niños participen en Halloween? ¿Por qué no es bueno? Número uno, porque es una fiesta mundana, una fiesta pagana, que ahí solamente exaltan el poder de las tinieblas y no el de Dios. Y nosotros tenemos que exaltar en todo tiempo a Dios, la verdad de Dios, la luz de Jesucristo. Y cuando dejamos que nuestros hijos participen en Halloween, estamos haciéndolos partícipes de las tinieblas. Esas fiestas, hermano, ¿a quién glorifican? Esas fiestas glorifican a lo que decía ahorita la pastora, a la muerte. Glorifican a Satanás, glorifican todo lo que tiene que ver con ocultismo, con tinieblas. Entonces, número uno, tú no puedes dejar que ellos participen porque son fiestas paganas, porque son fiestas mundanas. Y nosotros no tenemos nada de comunión con esas fiestas. Vamos a ir allá de Deuteronomio 18, 9 al 14, parte de lo que leyó la pastora. Y en Deuteronomio 18, 19 al 14, yo tengo la nueva versión internacional. Dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables. Y como decía la pastora, abominable es blasfemia, y la blasfemia es un pecado que Dios no perdona. Entonces dice, son abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos debe sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería, tampoco hacer conjuros, servir de medium, que cuando vea, dice, necesito a alguien que me interprete lo que el abuelo quiere decir, porque siento que en la noche me está llamando y que necesito a alguien que me diga qué es lo que el abuelo me quiere decir, que se murió el año pasado, ¿verdad? Entonces buscamos un intermedio para hablar con los muertos. Dice que no puede, la gente que practica eso también, esa es abominación a Jehová. Prácticas al espiritismo o consultar a los muertos. Dice, cualquiera que participe o que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por esa causa de ellas el Señor tu Dios expulsó de su presencia esas naciones. Dice, a los ojos del Señor tú serás intachable. Y el número 14 dice, mas a ti, la última parte dice, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, a nosotros Dios no nos permite eso porque no estamos glorificando su nombre. Dice que no hagamos pasar a nuestros hijos en fuego. Y en el tiempo de antes, eso era algo abominable a Jehová. Eso no era permitido. Y en el tiempo de antes, las costumbres paganas, las naciones paganas pasaban a sus hijos al fuego a cierto dios que se llamaba Moloch. Y ese dios era el dios de la lluvia,
Dicen que porque cuando había lluvia muy fuerte, tormentas, era porque ese Dios estaba enojado. Y para aplacar la ira de ese Dios, daban ahí a sus hijos en sacrificio. Era una estatua grande y estaba abajo, había fuego. Entonces daban al niño, lo ponían en las manos de la estatua, y si esa estatua movía las manos, el niño caía en el fuego y moría en el fuego. Entonces Dios dijo: esos sacrificios a mí no me agradan. Esos sacrificios no van con el Señor. Y muchos, hermanos, muchas veces nosotros decimos: no, yo ya no hago eso, yo no lo presento. Pero, hermano, al momento de que tú dejas que ellos participen, estás siendo partícipe de lo que Halloween está haciendo. Dicen por ahí que no es el que mata. ¿Cómo tanto tiene que ver el que peca, el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, verdad? Y a veces decimos: no, es que no, yo no participo, mi hijo no participa. Pero, hermano, ahí en la escuela lo envuelven. Ahí en la escuela tu hijo a veces no te dice la verdad, y tú le das permiso. Ok, está bien, te voy a permitir. No te vas a vestir, no vas a hacer esto, pero está ahí en medio de todo eso, está participando. Dice que, ¿por qué no debemos participar? ¿Por qué nuestros hijos no deben participar, o los niños? Porque son fiestas paganas, hermano, donde se practica tanta cosa del diablo, que en el momento de que tú los permites, tú estás haciendo partícipe de todo eso. Tal vez podemos decir: hermana, yo no sacrifico nada, yo no practico la brujería, la hechicería, pero no lo practicamos. Pero al momento de que dejamos, estamos siendo partícipes. Por eso es que esas fiestas se hacen, mira, grandes. Porque los hijos de Dios, muchas iglesias participan, hermano, en estos eventos. Hasta venden calabazas afuera de la iglesia y hacen de todo ahí para llamar la atención de la gente. No podemos dejar que eso llegue a nosotros, porque tenemos que ser un pueblo santo, apartado para el Señor. Y Dios quiere una iglesia realmente que viva para Él, apartada, que no se contamine, que no dejemos, hermano, que esa mundanalidad entre a nuestro hogar. Porque al momento de que entra a nuestro hogar, ahí es donde, ¿por qué no podemos dejar que ellos participen? Porque se abren puertas. Porque abrimos puertas a todo eso. Abrimos puertas a la maldad, abrimos puertas al mundo espiritual, que el mundo espiritual es tan real como tú y yo no nos imaginamos. Entonces cuando dejamos que ellos participen, estamos abriendo puertas a todo lo que esas fiestas traen. ¿Puertas a qué? A la rebeldía. ¿Puertas a qué? A lo que es el ocultismo. Puertas a tantas cosas que dejamos que los niños estén siendo partícipes de eso. Entonces tú tienes que decir a tu hijo: a nosotros el Señor no nos lo permite. Pero que mira, que es un disfraz, que es una mariposa, que me voy a vestir de un angelito. Es parte de todo eso. Y a nosotros el Señor no nos lo permite, aunque se mire inocente, porque así lo disfraza Satanás, inocente. Para los grandes, feo, ¿verdad? Entre más feo, el disfraz más feo es el que más gana. Y es el que más popularidad tiene, ¿verdad? El que trae la sangre aquí en los colmillos, y la bruja más fea, y para los grandes. Pero para los niños no, a los niños se le presentan la brujita, ¿verdad? Algo bonito, la princesa, una mariposa, a los niños el superhéroe, que eres un soldado, que eres esto. Pero en sí, hermano, todo eso viene disfrazado, todo junto. Entonces en Corintios, 2 de Corintios 6, 14 al 16, vamos a leer. Y dice, 2 de Corintios 6, 14 dice: no formes alianza con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él lo ha dicho. ¿Qué comunión tenemos nosotros con las tinieblas? Ninguna, hermanos. Ninguna comunión tenemos con las tinieblas. Entonces, al momento de que nosotros estamos siendo participantes, estamos teniendo comunión con las tinieblas. Porque ¿qué comunión hay con el incrédulo y el creyente? Ninguna, porque ellos creen de una manera, nosotros creemos de otra manera. Y niños, que no le dé vergüenza decir que es hijo de Dios.
Que no le dé vergüenza que usted no celebra eso. No porque, ay, no te dejan celebrarlo. No, porque eso a Dios no le agrada. Niños, ustedes tienen que saber, porque yo sé que aquí hay adolescentes y aquí están los niños de 10 años. Hoy no tuvieron clase. Al momento de que ustedes miran todo eso, ustedes tienen que tener, ¿verdad?, esa identidad en Cristo y decir, no, a mí yo no participo de eso. Y es una puerta para tú hablarles de la palabra de Dios, para tú enseñarles cómo eso no le agrada al Señor y cómo, ¿verdad?, nosotros tenemos algo más grande que ofrecer para ellos, que es la salvación de Jesucristo. Entonces, no tenemos ninguna comunión, y aquí dice que ¿qué comunión hay? No hay ninguna comunión, por eso es que no podemos participar, porque al momento de que estamos siendo, ¿verdad?, o no, los niños están participando, ellos están teniendo esa relación y se ligan, hermano. Esto es espiritual. Es espiritual, lo podemos mirar en el mundo secular, ¿verdad? Lo que solamente lo de afuera, pero todo lo que decía ahorita la pastora, esa gente ayuna, esa gente ora. Esa gente ora para que las iglesias se enfríen, para destruir las familias, para que la gente se desanime, para que los pastores caigan, para que los líderes caigan, para que, ¿verdad?, para que la iglesia de Jesucristo pierda poder. Esa gente ayuna con un propósito. No ayunan por ayunar, ni pasan hambre por pasar hambre. A veces nosotros sí venimos aquí ya a las 10, las 11. Ay, ya mero. No, hermano, aproveche venir aquí a orar. Mujeres, ahorita que está el ayuno de mujeres, véngase a interceder por sus hijos, por su familia, por su hogar, porque ellos lo hacen con un propósito. Y nosotros, ¿cuál es el propósito? De guardarnos para el Señor. Es de levantar una generación que le tema al Señor. Entonces, hermanos, ellos, ¿verdad? Todo esto, cuando somos partícipes, esos niños, porque acuérdense que en los niños son muy vulnerables. Y los niños tal vez no miran más allá como uno de adulto. Por eso es que, mire, Satanás, el gancho de Satanás es los niños. Porque sabe que los niños creciendo va a ser hombres que le van a servir a él. Por eso desde pequeño lo agarra. Por eso la Biblia dice, instruye al niño, desde pequeño, desde que tú puedas implantarle la palabra, para cuando él sea grande, no se aparte del camino del Señor. Tenemos que instruir. Entonces, ¿qué puertas se abren en estas festividades? Escucha, cuando son partícipes de estas cosas tan inocentes, se abren puertas a la rebeldía, a la desobediencia, ataques espirituales como pesadillas, miedo, a enfermedades y al ocultismo. Por eso tú miras muchos niños rebeldes esos niños con los papás. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, todo eso que ellos practican, o que a veces no nos damos cuenta, mira, ellos están ahí siendo partícipes, y eso trae rebeldía, porque por eso ayunan ellos, para que las iglesias se enfríen, para que los niños se rebelen, los jóvenes se rebelen, y todo eso aparentemente no lo miramos en el momento, pero acuérdate que es algo espiritual. Todo lo que se hace en el mundo espiritual se manifiesta en lo natural. Todo lo que hacemos, bueno o malo, en el mundo espiritual se manifiesta en lo natural. Niños desobedientes. ¿Cuántos de sus niños tienen a veces pesadillas, que no pueden dormir? ¿Y usted qué hace? Casi pone el ajo ahí en la puerta. Casi va por el vaso de agua y se lo pone abajo de la cama. Porque decimos, es que no sé por qué se le va el sueño. ¿Por qué? Por todo lo que mira, por todo lo que escucha, por todo lo que hace. Entonces, tienen pesadillas, tienen miedo, donde no se quieren dormir, se levantan llorando. ¿Cuánto les ha pasado que sus niños se levantan llorando? ¿Y qué hace usted? Le da una pastilla para que se duerma. Le pega y duérmase. En lugar de ponerse a orar y reprender toda esa influencia del diablo, hermano, porque esas son influencias. Esa es la consecuencia de cuando una persona participa en las cosas de las tinieblas. Lo que son el miedo, las enfermedades. Hay niños hay mujeres que se pasan con los hijos en el hospital. Todo el tiempo está en el hospital. Que si no se le enferma de una cosa, se le enferma de otra. Que si no se le enferma de esto, se le enferma de esto. Hasta la mujer también. Y se la pasa en el hospital. Es día de oración, estoy en el hospital con el niño. Es día de esto, estoy en el hospital con el niño. Se me volvió a enfermar,
Hay cosas que tú ya no tienes que llevarlo al doctor, hay cosas que tú tienes que orar, porque esas son enfermedades que a veces, hermanos, son cosas espirituales. Y a veces nosotros pensamos que es normal. No, yo un tiempo así estaba con mis hijos y que si no era uno, que era otro, y que verdad estaban pequeños y que esto y que el otro, y al hospital y doctores, hasta que yo dije, Señor, yo no puedo estar todo el tiempo aquí en el hospital. Me puse a orar, reprender esa enfermedad. Dije, reprendo esa fiebre, reprendo esto. Y mire, créame, hermano, que eso bajó. Después se enfermaban ellos de vez en cuando y me decían, ora por mí. Vamos a ir al hospital. No, ora por mí. Porque hay cosas que tú tienes que orar, no son cosas naturales. Porque vas con el doctor y ¿qué te dice? Es un virus. Se le va a pasar. Vas con el doctor y te no le encuentro nada. Y vuelve a decir otra vez y no le encuentro nada. ¿Por qué? Porque todo estas son cosas que son puertas que se abren, hermano, cuando participamos o cuando ellos participan en esas cosas tan insignificantes que pueden ser para ellos. Pero sabemos que eso es algo que verdad se planea desde con tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando mucho por ellos, ayunando por ellos, porque son puertas que al momento tú no miras la acción, pero tú vas viendo la rebeldía en ellos cuando van siendo adolescentes, cuando van siendo jóvenes. Pero ¿por qué es tan rebelde? ¿Por qué este joven no quiere nada? ¿Qué tanto hace en la escuela? ¿Qué puertas ha abierto? Se abren puertas a esos juegos que esos niños, mire, hay niños que practican juegos que usted no se da cuenta. Una vez cachamos a unos niños allá arriba haciendo el juego creo que era ese juego que ya pasó hace tiempo, donde los cachamos en el baño hablándole a ese Charlie, no sé qué, que si se ponía enfrente del espejo que se iba a apagar la luz y que se le iba a presentar ahí. Y le digo, ¿y tú de dónde agarraste eso? Dice, de la escuela, en el teléfono. Papá, tenemos que abrir nuestros ojos porque el mundo espiritual es muy, muy real. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abren puertas. Cuando ellos participan, se abren puertas a tanta cosa que el mundo espiritual es tan real. Por eso tenemos que como papás estar alertas, ¿verdad? Y cerrar todas esas puertas que el enemigo quiere, por donde él quiere entrar. Tenemos que saber cuáles son las puertas que él usa para él entrar en los hogares. Y como papás tenemos que velar, tenemos que estar atentos, alertas. ¿Por qué otra cosa no pueden celebrar los niños? Porque los niños son del Señor. Y tú no puedes permitir que ellos participen en esas festividades. Padre de familia, métete en esas escuelas. Métete en esos lugares donde ellos van, porque ellos son del Señor. Los niños son del Señor, le pertenecen al Señor. Pero muchas veces como papás podemos llegar a ser tropiezo para ellos. Allí en Mateo 19, 13 al 14 dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y oraran por ellos. Pero los discípulos reprendían a aquellos que los llevaron. Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces los niños son del Señor. Los niños le pertenecen al Señor. Por eso es que mira, Satanás lo que pide son los niños. Sacrificios de niños, porque ahorita en este tiempo se sacrifican niños. ¿Tú sabías? Hay mujeres embarazadas que dan a sus hijos, los sacrifican a sus hijos, se embarazan con el propósito de que en este tiempo ese niño nazca, o le abren el estómago y sacan ese bebé y lo sacrifican a los brujos, a los satanistas. Entonces tenemos que saber de que los niños son del Señor y los niños son los que pelea a Satanás, porque desde temprano los forma para maldad, para hacer las cosas malas. Usted mira adolescentes 14, 15, 16 años en pandillas, en narcotraficantes, con pistolas, ya su corazón endurecido por la maldad que han visto. ¿Por qué? Porque mire, desde temprana edad Satanás comienza a entrar en esas vidas. Entonces tenemos que, como padres de familia, ¿verdad?, pelear por ellos, porque los niños son del Señor y nosotros no podemos pasar desapercibidas estas fiestas, hermano. Por eso es que se trae todo esto, para que usted abra su mente, para que usted entienda realmente de dónde es que viene todo eso y no dejar que ellos participen, porque si no se va a sentir mal, como la hermana esta que dijo, ¿verdad? No, es que le van a quitar la Navidad a mi hija, entonces no, yo no quiero que eso pase. Imagínense.
Y a veces decimos, no, es que se va a enojar, pobrecito, es que se siente mal, esas fiestas es parte de cómo ellos se sienten bien. No, hay otras cosas que tú le puedes enseñar donde la verdadera felicidad no está en eso. La verdadera felicidad está en Cristo, cuando aprendemos a obedecer al Señor. Y cómo Dios nos bendice, hermano, cuando realmente hacemos las cosas para el Señor. Entonces nuestros niños tienen que aprender eso, de que, verdad, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:14 dice, nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad escondida no se puede poner, no se puede esconder. Porque nosotros somos la luz de Jesucristo. Tú y yo no podemos esconder lo que tú y yo sabemos. Esos niños no pueden esconder lo que se les enseña aquí en las clases. Ahorita estamos con las clases de los niños enseñándoles el reino de Dios. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Aquellos que practican la justicia, los que practican la verdad, aquellos que aceptan a Jesús en su corazón. Y eso es lo que nosotros estamos enseñándoles. ¿Por qué? Porque este mes es un mes donde afuera también Satanás está enseñándoles, ¿verdad? Cómo ellos pueden ser partícipes de cosas inmundas. Y nosotros dijimos, vamos a trabajar y a implantarles que el reino de Dios es de ellos. Y ellos tienen una puerta para entrar ahí si ellos caminan en el camino del Señor. Aquí Dios le dijo al pueblo de Israel, no practiques las costumbres de ellos, no vayas por el camino de ellos. Yo te estoy enseñando un camino diferente, yo te estoy enseñando algo diferente. Pero tristemente el pueblo de Israel, aún así, muchos reyes que fueron paganos, muchos reyes que no hicieron lo recto delante de Dios, aún esos reyes practicaban lo que era el pasar a los hijos por el fuego. Y por eso es que vino también las consecuencias, donde Dios se permitió que Babilonia gobernara sobre Israel. ¿Por qué? Porque había reyes que eran perversos, que no hacían lo recto delante del Señor. Así que, hermano, eso es algo que a Dios no le agrada. Todo lo que es verdad, todo lo que hablábamos en Deuteronomio, todo lo que dice aquí esta palabra, que no hagamos pasar a nuestros hijos por el fuego, que no practiquen la brujería, la hechicería, consultar muertos, todo eso es abominación a Jehová. Y nosotros no queremos, ¿verdad?, que el castigo de Dios venga sobre nosotros, sobre los nuestros. Queremos que la bendición de Dios venga sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, amén. Así que, ¿cómo podemos, por qué no es bueno que los niños participen en Halloween? Número 1, porque son fiestas paganas y a nosotros el Señor no nos lo permite. Número 2, porque abrimos puertas, hermano, a la maldad, a la malicia, a demonios, a Satanás. Y número 3, porque son del Señor, porque los hijos no son nuestros, son del Señor. Y tenemos que enseñarles que somos luz en medio de las tinieblas, amén. Y así, hermano, vamos a pasar con nuestra hermana Bianca. Déselo fuerte, pueblo, amén. Fuerte, fuerte, amén. ¿Cuántos están gozando, amén, con esta enseñanza, amén? La verdad que el Señor me sorprende, amén, porque el Señor nunca nos va a dejar en nuestro error como padres. El Señor siempre viene y nos corrige, amén, y nos enseña, amén, y especialmente, verdad, a los que venimos, verdad, del mundo, verdad. ¿Cuántos, verdad, están empezando los caminos de Cristo? Amén. Levanta ahí su manita. Créamelo que estas enseñanzas son poderosas. Estas enseñanzas son las que te alinean y te forman y que te abren tus ojos, amén. Ahorita yo sé todo lo que se tocó, que es el Halloween, verdad, todo lo que la hermana Rosa estuvo tocando, verdad, todo es impactante, hermanos. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, amén, pero hay una iglesia, amén, que está empoderada, llena de la presencia y la luz de Cristo, amén. ¿Cómo podemos cubrir a nuestros hijos en medio de estas festividades paganas? ¿Cuántos quieren saber? Hay 3 cosas, hermanos, esenciales que el Señor me hablaba a mi corazón, amén. Número 1, nunca puede faltar el ayuno y la oración. Ahí apunte. Eso es lo primordial del padre de familia. Si usted quiere cubrir a sus hijos en medio de estas festividades, es tiempo que se levante un ejército, ¿verdad? Padres que se interesen por sus hijos.
Por eso, hermanas, usted está llegando ahorita a estos 3 días de ayuno, aproveche este tiempo, amén. Cuando sienta que usted ya no sabe ni por qué orar, siembre una semilla hacia con sus hijos. Siembre una semilla de oración hacia con sus hijos, amén. Cuando de repente ahí, verdad, uno se siente que ok, ya clamé por esto, ya clamé por el otro, viene algo a mi espíritu y me dice, ora por tus hijas. Y ahí estoy yo, una semilla, orando en una semilla, estoy implantando una semilla en oración, amén. 3 cosas esenciales que nos ayudarán a cuidar a nuestros hijos. Número 2 es la palabra, amén, implantando una palabra a tus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. La palabra del Señor no puede faltar en el corazón de tus hijos, especialmente si tú quieres mantener un corazón limpio y puro hacia con ellos, amén. Y si usted ahorita no tiene hijos, ¿dónde están los jóvenes? Aprenda, joven, que cosa seria es tener hijos. Es una responsabilidad muy grande. ¿Cuántos padres de familia dicen amén? La verdad, cuando yo miro a mis hijas y de repente como que miro, hey, necesito alinearlas aquí, digo, qué responsabilidad el Señor nos ha dado con estos pequeñitos. Por eso, hermana, hermano, usted parece firme en este tiempo, amén. Si no hay padres de familia que se paren firmes en este tiempo, la generación se va a perder. La generación se va a perder. Pero yo oro y declaramos y profetizamos que aquí nuestros hijos, amén, cumplirán cosas grandes, amén, en esta tierra, amén. ¿Cómo podemos cubrir a nuestros hijos en medio de estas festividades paganas? Amén. Es invirtiéndonos y formando el carácter de ellos a una temprana edad. Eso es súper importante. Esas 3 cosas no pueden faltar, hermanos. La oración. La palabra de Dios dice, amén, en 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, que Dios lo reprenda, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Fíjate esta versión, me encantó esta versión. Dice, no se dejen seducir. En medio de estas festividades paganas hay una seducción que el diablo viene a traer, especialmente a nuestros hijos. Y hay padres que se dejan seducir aún en eso. Pero usted, ¿verdad? Aquí dice, no se dejen seducir ni sorprender. Ay, mira qué bonito lo que se está celebrando, ¿verdad? El otro día yo iba entrando a una tienda, ¿verdad? Y yo miraba todo eso que ahorita se está poniendo, las calaveras, que el fantasma, que esto y el otro. Pero ¿saben qué fue lo que me sorprendió? Cómo lo disfrazan. Este año pusieron como unos colores pasteles para llamar la atención de nuestros hijos. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Amén. Pero dice aquí, no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra devorar, escucha lo que significa. Significa comer algo con ansias y apresuradamente. Para nosotros esto, ay, aquí hay que mi hijo cumpla unos 5 o 10 años, todavía falta. No. Si tú ahorita no tomas acción, te van a crecer y te van a crecer chuecos. Van a crecer sin el temor del Señor. Pero por eso, padre de familia, no podemos estar solamente, ¿verdad?, aquí viniendo a la iglesia, perdiendo el tiempo. No. Necesitamos levantarnos como iglesia y pelear todas estas fuerzas diabólicas, satánicas, que están atacando a nuestros hijos. Si tú vas a las escuelas, hermanos, es algo terrible lo que se mueve ahí dentro.
te sorprenderías. Hay cosas ocultas que a nosotros se nos revelan como padres, porque saben que sacaríamos a nuestros hijos de las escuelas. Pero por eso, padre de familia, tú tienes que invertirte en tu hijo. Tú tienes que invertirte en tu hija. Tú tienes que conocer a su maestro. Tú tienes que conocer quién está educando a tu hijo. Y eso es lo que ahorita muchos cristianos cesan, especialmente tristemente, ¿verdad? En la cultura hispana. Porque tenemos la costumbre de nada más ir y dejar nuestros hijos y que ellos se encarguen. No, fíjate quién está educando y enseñando a tus hijos. Amén. Pero fíjate, devorar, comer algo con ansias y apresuradamente. Hermanos, nuestros hijos no son excepción a ser devorados por el enemigo. Nuestros hijos son la presa más fácil cuando no hay padres que se levanten en oración por ellos. Por eso se necesita un ejército. ¿Cuántos padres de familia van a aprovechar estos 3 días de ayuno para romper todo eso en el nombre poderoso de Jesús? Porque aún ahorita, tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están mirando, especialmente en este mes de octubre. Si tú miras sus teléfonos, ahorita no hay nada más que salga más que Halloween, cosas de Halloween, que calaveras, que esto y el otro. ¿Y qué pasa? A veces el padre lo deja, ¿verdad?, al hijo ahí con el teléfono ahí nada más. Y el padre enfocado también en el teléfono. Nuestros hijos se pierden cuando no hay un padre que se levanta. Amén. Por eso, pueblo, nosotros tenemos, ¿verdad?, que enseñar a nuestros hijos tener el temor del Señor. Amén. ¿Cómo podemos cubrir a nuestros hijos en medio de estas festividades? En la oración. Amén. Fíjate, hay un poder en la oración, hermanos. Cuando usted y yo hablamos con Dios, es una comunicación. Podemos sentir que Dios no nos escucha, pero Él está más atento de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando tú empiezas a hablar, a destruir, porque hay poder en lo que tú dices, algo sucede en los cielos. Amén. La oración y el ayuno tienen el poder para destruir todas las obras del enemigo, principalmente a través de la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Para reprender y interrumpir las tácticas del enemigo. Necesitamos levantarnos para interrumpir lo que el enemigo quiere hacer con nuestros hijos. Es necesario levantarnos como padres. Amén. Pero fíjate algo que me sorprende. Yo sé que el tiempo es corto, amén, pero algo que me asegura es que la oración cubre, hermanos. Y estos versículos quiero que los anotes, porque yo quiero que tú le enseñes a tus hijos que hay cobertura cuando hay oración. Por eso hay 2 cosas que no pueden cesar, hermanos, en tu hogar: la oración como familia y la oración como padres. Donde en la familia, donde tus hijos te escuchen a ti y a orar, aún por todo esto, para que ellos miren que es cosa seria. Ahora, sea sabio, no se ponga a hablar ahí de demonios y de espíritus. Hermano, eso ya es algo que el padre, pero sí, mira, Señor, cuida, guarda. Mira, estamos en un tiempo peligroso. Todo lo que se celebra en las escuelas, Señor, dales dominio propio. O donde tú como padre empieces a orar con sabiduría para que ellos escuchen lo que tú estás orando y se recuerden de que hubo un padre orando por todo esto. Número 2, no puede faltar la oración como padre. Ahí ahora sí, empiece a reprender todo demonio, todo espíritu, toda fortaleza. Amén. Porque eso es lo que se necesita, que se levanten ese tipo de padres. Ay, hermana Bianca, pero ya mi hijo ya tiene 16, 17, 18 años. Conte más. Ora por esa high school, porque ahí es donde suceden muchos asesinatos, muchas cosas después de escuela, after school parties, donde tristemente tus hijos no te dejan saber, pero allá andan. Ay, que porque me quiero vestir de police officer, de enfermera, que de aquí, que de allá. No,
Porque aquí hay jóvenes que todavía tienen todas esas mentalidades y Dios quiere arrancar todo eso. Por eso no te confíes porque tus hijos están en la high school, en la middle school. Oh no, ahí es donde más tú tienes que orar, porque hay influencias diabólicas que están infiltrándose en las escuelas. Mire, hermanos, todo esto se mueve en todos los Estados Unidos, tristemente. Tristemente. Yo le doy gracias al Señor, hermanos. Pero fíjate cómo es cuando un padre de familia se levanta. Este año mis hijas empezaron un año escolar. Y las dos de las maestras que le tocó a mis hijas son cristianas. Y yo digo, Señor, gracias por el favor y la misericordia que tú tienes con mi familia. La verdad, tu palabra se cumple, que tú no nos desamparas. Y la maestra misma, yo personalmente me gusta involucrarme mucho en la escuela de mi hija, con Camila, con Belén. Me dice la maestra, los felicito. Y yo me quedo, yo hasta digo, ¿pero por qué? ¿Verdad? Dice, porque yo miro que su hija no participa en cosas que no tiene que participar. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque yo puedo mirar aquí el respaldo tuyo en todo esto. Y aún la maestra misma dice, miran, porque yo le dije, aquí es donde el padre tiene que invertirse y involucrarse con la escuela de sus hijos. Porque cuando las maestras miran que no hay un padre involucrado, no le toman mucha atención. Pero cuando viene un padre con autoridad, con la gracia y el favor de Dios, ellos miran todo eso, te reconocen a ti, saben quién tú eres. Y tú puedes discernir qué tipo de persona está trabajando con tus hijos. Pero me decía, la verdad los felicito. Dice, y miren, ahorita en este tiempo, en lo que es Halloween, en mi clase no se permite celebrar eso. Yo digo, Señor, ¿cómo es cuando hay alguien que ora? Cuando clama, mujeres, cuando venimos a las oraciones, algo poderoso sucede, mujeres. Algo poderoso sucede, amén. So podemos mirar que la palabra de Dios nos asegura que la oración cubre. Apunta ahí. La palabra en Salmos 33, 20 al 22 dice: nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ahí está. La protección de Dios, el escudo de Dios está sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Dice el 21, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Van a pasar los años, hermanos, y nuestros hijos van a ir a esas escuelas. Están yendo, pero mientras que cuando plantemos la oración y la palabra, nuestros hijos van a caminar en el temor del Señor. Amén. Dice en Salmos 34, 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, hermanos, aquí Dios, así como el diablo anda como león rugiente, aquí hay un Dios todopoderoso que pelea por nosotros y por nuestros hijos. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí, amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, apunta: la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Me encanta esta palabra. Yo sé que tengo corto el tiempo, pero Salmos 91, 3 al 4. Fíjate lo que la palabra esto es algo poderoso. Él te librará del lazo del cazador, del peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Palabra de Dios, palabra que no falla, palabra que cuando un hijo de Dios la declara, algo sucede.
¿cómo podemos cubrir a nuestros hijos en medio de estas festividades? Con la oración, con el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos como que sienten aquí el power, que dicen, oh my God, yo me voy a levantar por mis hijos y mi generación? Amén. Número 2, el consejo de la palabra no puede faltar si tú quieres cubrir a tus hijos. No hay persona mayor que el padre instruya a su propio hijo. Gloria a Dios. Yo bendigo la vida de Rosa, de las hermanas que están allá arriba. Yo a veces, yo cada vez que miro a Rosa o miro a una maestra que haya implantado algo poderoso en mis hijas, les digo gracias. Y les comparto lo que mis hijas me compartieron a mí. Yo las bendigo, pero no hay mayor persona que se invierta que el padre. Aquí solamente llegamos a un cierto límite. Las hermanas no están con ellos todo el tiempo, pero nosotros sí. Amén. Por eso no puede faltar el consejo de la palabra, ¿verdad? A nuestros hijos. Se necesita la sabiduría de Dios para poder enseñarles a nuestros hijos todo esto que la pastora estuvo, ¿verdad?, tocando. Todo esto, usted tiene la responsabilidad, usted tiene tarea. Tiene tarea, especialmente si tomó notas con todo lo que la pastora estuvo tocando. ¿Qué realmente es Halloween? ¿Por qué se festeja? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Amén. Usted tiene una responsabilidad de llevar este mensaje a su hijo, a su hija. Amén. Entonces se necesita la sabiduría de Dios para poder enseñarle a nuestros hijos. No solamente diciéndole que es malo, porque aquí hay padres de familia que dicen, ay no, eso es malo. Y es todo lo que dicen. No se profundizan, no les hablan con el consejo de la palabra. Es necesario que usted se anivele al nivel de ellos para aconsejarlos, enseñarles. Amén. Aún todo lo que usted vivió en el mundo, hermanos, ahí con la sabiduría de Dios, explicarles. Amén. Que no caigan en lo mismo, sino que crezcan siendo niños y jóvenes de Dios. Amén. Entonces, no solamente diciendo que es malo, sino explicando la realidad de este mundo. Me encantó el versículo que dijo Rosa, que somos la luz en este mundo. Nuestros hijos son la luz. Si no los educamos a ellos en esta temprana edad, no serán luz en las escuelas o en ningún lugar. Y necesitamos que ellos sean la luz y la sal de esta tierra. Ellos van a traer el sazón a esta tierra. Por eso, hermano, inviértase en sus hijos. Inviértase en ellos. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y no solamente está refiriendo viejo como anciano. No, cuando sea alguien maduro. Dice la palabra que no se apartará de él cuando ya está en una edad de madurez. Esto es palabra del Señor, amén. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo. Si como que ahorita tiene esas mañitas de Halloween, corrígelo. Dice Proverbios 18:19. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Hermanos, tomemos esta palabra en serio. Amén. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Si ahorita tu hijo está pequeño, aprovéchalo, hermano. Y no importa si tiene 10, 11, 12 años. Dios te ha dado también a ti, ¿verdad?, la sabiduría para poder instruirlo. Amén. Pero dice, pero no desee tu alma causarle la muerte. En otras palabras, no te desintereses de ellos,
porque el día de mañana puede crecer sin el temor de Cristo. So ahorita, este es el tiempo, hermanos, donde usted tiene que levantarse. Amén. Y estos dos versículos se los quiero compartir para que usted lo comparta con sus hijos, porque estamos hablando cómo podemos cubrir a nuestros hijos. Y son dos versículos claves que usted puede enseñarles a ellos. Primera de Juan 2:15-16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en este caso Halloween, todo lo que se celebra, los deseos de los ojos, lo que decía la hermana Rosa de los disfraces, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Santiago 4:4 dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esta es palabra que tenemos que enseñarle a nuestros hijos: el temor de Dios. Amén. Mire, hermanos, usted tiene que conocer a sus hijos más que nadie. Como ahorita empieza a mirar si él es fácil, ¿verdad? A alguien que rápido se va con todo eso. Ay, que de repente vienen con sus cositas de las escuelas, ¿verdad? Y ya vienen con sus calabazas y con cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vienen ya con sus cosas, ¿verdad? Ahí mero se los tiene que agarrar. Y especialmente, mira mami, ¿qué traje? Oh no, ahí es donde usted tiene que entrar como padre. Amén. Usted tiene que conocer a sus hijos y se dejan llevar fácilmente por lo que mira. Empezar a conocerlos, a detectarlos. Conocer quién es el carácter de ellos, que eso es lo que yo quiero hablar un poco. Número 3, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo cubrir a nuestros, cómo podemos cubrir a nuestros hijos en medio de todo esto? La inversión, formando y desarrollando el carácter desde una temprana edad. Hermana, pero es que todavía está chiquito. No, forma su carácter. ¿Qué es carácter? Amén. Es la persona de él, su fe de él, lo que él cree. Por eso la palabra lo va a formar. Porque el carácter es formado a través de las circunstancias, ¿verdad? A veces el mismo cristiano se mete en todo eso y el Señor viene formando todo eso. Pero una de las formas que el carácter es formado es a través de la palabra. Por eso no espere pasar por pruebas y todo eso. No, la palabra. Ahí es donde el carácter es formado. Amén. Nosotros tenemos que formar el carácter de nuestros hijos. Amén, desde ahora. Amén, como decía la hermana Rosa, de que no le vaya a dar vergüenza. ¿Cuántos adolescentes hay aquí que todavía les da vergüenza en las escuelas? No, necesitamos formar ese carácter en nuestros hijos. Amén. Amén. Tenemos que enseñarles a tener ese carácter y hablar de Cristo. Pero hermano, para que el carácter sea formado en ellos, el carácter de usted tiene que ser formado primero. Y aquí es donde, como que duele. Hermana, todo iba bien, pero como que ya se metió ahí. El carácter tiene que ser formado en el padre. Porque ¿cómo le va a poder decir, hijo, no creas en eso? Hijo, no veas eso. Pero ahí está el padre de familia haciendo lo mismo. Falta de carácter. Tenemos que formar, nosotros como padres tenemos que tener ese carácter para poder transmitirlos a ellos. Transmitirlo. Y nosotros tenemos que vivir, por ejemplo. Todo lo que hagamos, hermano, ellos lo van a hacer. Todo. Por eso es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, en pureza, en santidad, en rectitud, en integridad. Todo eso se va a desatar en la vida de tu hijo cuando tú lo hagas. Hermanos, eso tiene que desarrollarse nosotros como padres. Amén. Como padres nosotros tenemos que ser los primeros en ejemplo, con un carácter bien fundado
hermano. Por eso, cuando usted pase por prueba, que su hijo no lo ande mirando llorando, porque eso es lo que va a hacer en momentos de dificultad, en estos momentos. Amén. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Por eso involúcrese en las cosas de sus hijos, inviértase en las cosas de sus hijos, en la escuela. Aunque no, es que allá nada más hablen puro inglés. Mentira, mentira del diablo. Porque allá hay mujeres maestras hispanas que hablan español. El problema es que la pereza les gana de no quererse parar temprano. Mira, a mí me impacta mucho mi esposo. Cuando él va a dejar a las niñas, él se va un poquito más temprano con la niña para ir y empezar a orar por la escuela y conocer el ambiente. El otro día yo fui y tenía una música mundana y yo luego me puse alerta, empecé a hacer llamadas y dije, oh Señor, tú tienes que meter aquí tu mano. Conoce el ambiente de la escuela de tus hijos. Amén. Como padres tenemos que aprender a modelar ese carácter. Amén. Nosotros tenemos que ser el primero, amén, en modelar ese carácter. Y el Señor me llevaba a la palabra, amén. Y el mejor y el mayor ejemplo que tenemos, hermanos, es el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 2:41 al 51. Y yo voy a acabar con esto. Pero me impacta esta palabra porque nos enseña, ¿verdad?, cómo hubieron padres que se interesaron por Jesús terrenalmente. Jesús es 100% Dios del Padre, pero hubieron padres en esta tierra que se interesaron por ellos, que lo cubrieron desde una temprana edad, que le implantaban palabra. Amén. Y Jesús, yo hasta digo, de niño me imagino que era alguien bien sabio, pero tuvo que haber padres también terrenales. Dice la palabra en Lucas 2:41, 51, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba enfrente la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los desconocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia. Ahí nos dice que Jesús era inteligente. Y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero fíjate el carácter de Jesús. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. Jesús tenía un carácter bien fundado. Y eso es lo que nosotros ahorita tenemos que cubrir en ellos, formar ese carácter, amén, para que el día de mañana nada de esto, de todo lo que se mueve en estas, verdad, en lo terrenal, los haga temblar, los haga desmayecer. Pero aquí podemos mirar cómo el Señor Jesús es el mayor ejemplo de todo esto. ¿Verdad? Podemos mirar, ¿verdad?, que necesitamos formar ese carácter en ellos. Por eso examínelos, mírelos, obsérvelos. Póngale atención, no los ignore, no los ponga a un lado.
Mire, hermanos, inviértase en ellos, pero también usted, inviértase en usted. Ay, hermana, es que yo no predico acá, que es, inviértase en sus hijos. Y por lo mientras que usted, porque hay llamados, hermanos, también. El Señor llama a los padres a ser de ejemplo en todo esto. ¿Verdad? Porque como le voy a decir, hijo, tú eres un gran predicador, tú eres un gran adorador, y usted no le gusta estudiar la palabra de Dios, no le gusta adorar. Hermano, todo esto, ¿verdad? Tenemos que mirar por ellos, amén. Esto es una forma de cubrir a nuestros hijos en este tiempo, amén. En este tiempo, son el ayuno y la oración, implantando la palabra, amén, y invirtiéndose y formando el carácter de ellos a una temprana edad. Dios me los bendiga. Poderoso es Jesús, amén. Si entendimos la responsabilidad que tenemos hoy después de salir esta noche, iglesia. Vimos por qué, de dónde viene Halloween, dónde se constituyó, cómo se infiltró, ¿verdad? A quién se celebra cuando se celebra Halloween, ¿verdad? La hermana Rosa tocó por qué no es bueno, porque es fiesta pagana, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se abren puertas abiertas y porque los niños son ¿de quién? ¿Son de quién? Amén. Y la hermana Bianca estuvo tocando cómo podemos cubrirlos a través del ayuno y la oración, la palabra, invirtiendo y formando el carácter en ellos. Miren, hermano, yo sé que hay más como tela, ¿verdad? Aquí en estos puntos importantes, pero yo sé que usted es muy buen entendedor y entiende de que hay una responsabilidad grande en marcar nuestras generaciones, amén. Entonces espero que esta enseñanza, esta palabra le haya sido de tremenda bendición para que usted pueda seguir creciendo, su casa pueda seguir creciendo, puedan ir caminando en el camino correcto como a Dios le agrada, amén. Entonces vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración por toda la iglesia, por los niños. En sí esta casa está cubierta de oración, hermano, pero ahorita yo quiero que usted me ayude, ya usted sabiendo y conociendo y teniendo el entendimiento, ¿verdad? De por qué no debemos hacer estas cosas, cómo el diablo, ¿verdad? Siempre anda ahí mirando cómo infiltrarse en nuestras vidas, pero vamos en el nombre de Jesús a crecer sanos y fuertes en el Señor, amén.